Buenos días, iglesia. Muy bien, continuamos con el estudio expositivo de Génesis. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo 27, desde los versículos 41 hasta el 28:9. Así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Génesis 27, 41. Pero antes de leer, vamos a hacer algunos comentarios con respecto a este pasaje que tenemos para estudiar el día de hoy. Tengo que decir que el pasaje que tenemos delante nuestro es una continuación de la historia que nosotros ya estuvimos abordando la semana pasada. Una historia en la que encontramos engaño y también mentiras. Y todo esto tiene lugar en el seno de una familia muy particular, la familia del propio Isaac, quien, como sabemos, era el elegido por Dios para cumplir por medio de su descendencia todas las promesas que Dios le había hecho en su pacto a Abraham. Y como podemos ver, esta familia, y lo estuvimos estudiando la vez pasada, esta familia, lejos de comportarse de una manera ejemplar y de acuerdo a su llamado, comete diferentes tipos de pecados que a uno lo hace pensar por qué Dios quiso poner sus ojos en ellos para llevar adelante su plan. Empecemos por Isaac, quien quiso bendecir a su primogénito Esaú, cuando Dios claramente había dicho desde un comienzo que el hijo mayor serviría al menor. Esaú, por su parte, procuraba recibir la bendición de Isaac, aun cuando él anteriormente había vendido su derecho de primogenitura a su hermano Jacob por un guisado de lentejas. Por lo tanto, él no fue honesto con su padre al no contarle sobre este asunto, ni tampoco respetó su palabra, ni honró el acuerdo que había hecho con su hermano tiempo atrás. Porque como vemos, él se estaba preparando para recibir la bendición a la que ya había renunciado anteriormente por un plato de comida. Por su parte, Rebeca, al ver que la bendición de Isaac no le sería dada a su hijo preferido, es decir, a Jacob, en lugar ella de confiar en lo que Dios le había dicho tiempo atrás durante su embarazo, prefirió resolver por sí misma y de una manera pecaminosa esa situación. Ella confió en su propio método y no en el Señor, quien, como sabemos, tiene en su mano el control de todas las cosas. Y lo cierto es que ella, aprovechando la ceguera física de su marido a causa de la avanzada edad que tenía, incitó a su hijo Jacob para que se hiciera pasar por Esaú, engañando así a su anciano padre, y recibiendo por lo tanto de esa manera la bendición que supuestamente le correspondía. Y por último, Jacob, lejos de oponerse al plan pecaminoso de su madre, lejos de llamarle la atención por lo que le estaba diciendo, hizo caso en todo lo que ella le dijo. De modo que engañó a su propio padre para obtener de una manera fraudulenta el derecho de primogenitura. Jacob sabía que su padre no lo podía ver, pero olvidó o no consideró que había alguien que sí lo podía ver, y ese era el Dios de su padre. Sinceramente, se trata de una historia pésima en cuanto a lo moral. Nosotros escuchamos lo que estas personas hicieron y realmente tenemos que decir que no podemos rescatar nada bueno de ninguno de los integrantes de esta familia. Y como lectores, nos hubiera gustado que aunque sea uno de ellos hubiera decidido abstenerse de hacer lo malo por amor a Dios y por temor a Él. Nos habría dado cierto consuelo que dentro de esta familia particular, elegida por el Señor, alguien hubiera pronunciado las mismas palabras de José. ¿Cuáles eran esas palabras? ¿Cómo pues haría yo este grande mal
y pecaría contra Dios. Génesis 39:9. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y para empeorar las cosas tenemos que decir que toda esta cuestión no terminó ahí, sino que continúa en el pasaje que tenemos para hoy. Así que quisiera que comenzáramos a estudiarlo juntos, leyendo el versículo 41 del capítulo 27. Dice así Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, en este versículo ya podemos ver cómo esta familia se sigue comportando de una manera moralmente reprochable. En este caso estamos hablando particularmente de Esaú, quien ante la usurpación de su bendición por parte de Jacob, saca a relucir la maldad de su corazón. Tan solo bastó que su hermano menor le robara o le usurpara lo que supuestamente le correspondía para que él pensara intencionalmente en asesinarlo. Y sabemos que esta no es la primera vez en nuestro estudio de Génesis que observamos el deseo o la intención de una persona de matar a su propio hermano. Y lamentablemente tampoco será la última vez que lo veamos en este libro. Ya en el capítulo 4 de Génesis habíamos visto que Caín mató a Abel. Ahora en esta historia vemos cómo Esaú desea matar a Jacob. Y más adelante veremos cómo los hijos de Jacob desearon en un momento determinado darle muerte a José, el propio hermano de ellos. Ahora, lo interesante es que en estos tres casos, el sentimiento de la ira estuvo presente en el corazón de todos estos hermanos. Y es igualmente cierto que en cada uno de esos casos los asesinatos fueron mínimamente planeados, aunque no todos fueron concretados al final. Caín planeó llevar a Abel al campo para matarlo ahí. Esaú estableció que después de la muerte de su padre mataría a Jacob. Y por su parte, los hermanos de José quisieron ponerse de acuerdo entre ellos para matarlo y después mentir diciendo que una bestia lo había devorado. La ira en el corazón de todas estas personas que acabo de mencionar las llevó a elaborar un plan malvado contra quien era el objeto de su odio, el cual incluía el asesinato, la muerte de tal individuo, que no era nada más ni nada menos que un propio hermano de sangre. Ahora, lo interesante es que en esos tres casos podemos decir, más allá de alguna diferencia, que lo que motivó el enojo en el corazón de todos estos hermanos es el hecho de que ellos veían en aquel a quien llegaban a odiar tanto, o veían que aquel a quien llegaban a odiar tanto tenía o disfrutaba de algo que ellos no poseían. Ellos llegaban a mirar con odio a ese hermano que poseía algo que ellos creían merecer también. Caín, por ejemplo, quiso la aprobación de Dios que solo había recaído sobre Abel y su ofrenda. Esaú, por su parte, quería la bendición de la primogenitura que ahora solamente la tenía Jacob. Y los hermanos de José estaban molestos y enojados porque el amor preferencial de su padre recaía de una manera evidente y notoria sobre José. Jacob mostraba para con él un trato distinto al que tenía con el resto de sus hijos. Y hago un paréntesis acá de algo que me llamó la atención. Noten ustedes cómo el pecado de los padres se repite sobre los hijos. Rebeca sabemos que había mostrado favoritismo por su hijo Jacob. Y ahora Jacob mostraba su favoritismo por José, lo cual trajo problemas gravísimos en la familia. Pero volviendo a lo que yo decía recién, podemos afirmar en resumen que el patrón de conducta en todos los casos que mencioné es más o menos el siguiente. Yo observo que mi hermano posee algún favor o beneficio que yo no tengo y que creo que merezco. Luego me enojo en gran manera y guardo rencor en mi corazón contra ese hermano y después elaboro un plan malvado de asesinato contra él.
y finalmente lo ejecuto. Por eso, qué dañinos y peligrosos son estos deseos en el corazón del hombre, ¿no? Celos, envidia o codicia que me pueden corromper de tal manera que soy capaz de llegar a cometer los actos más terribles e impensados contra una persona, incluso si se trata de alguien cercano a mí, como es el caso de un hermano. No por nada uno de los mandamientos del Señor dice que no debemos codiciar nada que sea de nuestro prójimo, ni sus bienes, ni su mujer, ni su casa, en definitiva, nada de que le pertenezca al otro. Cuando el hombre le abre el corazón a estos deseos pecaminosos, los mismos terminan desembocando en acciones que pueden ser terribles. En alguna ocasión usted pensaba esto, quizás habrá visto alguna noticia en la televisión donde a una adolescente la agreden brutalmente en la escuela por el simple hecho de ser linda físicamente. La envidia en estos casos se manifiesta de una manera horrible. Usted ve a esa chica desfigurada por los golpes y piensa, ¿cómo puede ser esto? Bueno, eso pasa cuando estos sentimientos se alimentan en el corazón del hombre. Y ni hablar de muchos otros ejemplos donde las personas movidas por estos sentimientos pecaminosos terminan haciendo locuras. Pensemos en ejemplos bíblicos. El rey Acab, codiciando la viña de Nabot, fue cómplice junto a su esposa Jezabel de la muerte planeada o planificada de este hombre inocente, a quien terminaron matando injustamente para quitarle su propiedad. Recuerden ustedes también que fue por envidia que entregaron a Cristo a Pilato para que él le diera muerte. Y Pilato era consciente de esto y por lo tanto procuraba soltarle, aunque finalmente no lo hizo. Quiero que noten ustedes, hermanos, la relación que existe entre estos sentimientos pecaminosos y la muerte. Todos estos pecados terminan implicando la destrucción del otro. Por eso debemos tener cuidado con alimentarnos en el corazón, cuidado con la envidia, cuidado con los celos o con la codicia por causa de ver que mi hermano, ya sea de sangre o en la fe, goza de cosas que yo no poseo y que además creo que merezco. Y no solamente debemos cuidarnos de esos pecados, porque estaríamos desagradando a nuestro Dios, sino porque además podemos llegar a hacerle daño al otro de alguna manera. Quizás no vamos a llegar a ese punto extremo al que llegó Esaú de querer asesinar a otro ser humano, pero sí quizás podemos pretender destruirlo o hacerle daño de otras maneras diferentes. A lo mejor destruyo su buena reputación, aprovechando cada ocasión que se me presenta para hablar mal de él y hacerlo quedar con una imagen pésima a los ojos de otros. O quizás cuando me veo obligado a cruzar alguna palabra con esa persona, trato de ser seco en mi hablar y de tratarlo ásperamente, negándole cualquier muestra de amabilidad o cortesía. Si ustedes recuerdan, los hermanos de José decía que no le podían hablar de buena manera. O quizás si veo que a mi hermano le ha ido bien, me niego a felicitarlo o a mostrarle algún signo de alegría, aun cuando todos lo estén felicitando. En definitiva, son muchas las maneras en las que la envidia, la codicia o los celos pudieran manifestarse, pero todo comienza en el corazón. Y es acá donde yo quiero enfatizar algo. Volviendo al caso específico de Esaú, yo les hago una pregunta para que ustedes puedan pensar. ¿Cometió Esaú el pecado de homicidio en este versículo que leímos? Porque si leemos bien, él dijo que iba a matar a Jacob más adelante, pero todavía no llevó a cabo su asesinato. Bueno, si nosotros hemos leído las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, sabremos que Esaú efectivamente cometió pecado de homicidio delante de los ojos de Dios en este pasaje. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Cristo nos ha enseñado que el cumplimiento de la ley de Dios va más allá de lo externo. Su cumplimiento involucra también al corazón del hombre. Por ejemplo, si yo he planeado robarle dinero a alguien, pero a último momento no lo hago por miedo a que me descubran,
lo cierto es que yo ya pequé delante de Dios. Porque aunque no llegué a cometer el robo en sí, sí es cierto que en mi mente ya lo he llevado a cabo. En mi corazón ya me he visto disfrutando de la idea de tener en mis manos ese dinero que me pertenece, que no me pertenece. Recordemos que Dios no solamente odia las acciones perversas, sino también aquellos corazones que maquinan planes perversos, como dice Proverbios 6:18. No necesitamos llegar hasta el punto donde cometamos hechos malvados para desagradar a Dios. Basta tan solo con que planifiquemos el mal en nuestro corazón para causarle desagrado. Los seres humanos podrán ver y juzgar la apariencia externa, pero Dios va más allá, va más profundo. Él ve lo interno del hombre, es decir, el corazón del hombre. Y lo cierto es que esta verdad tira por el suelo cualquier intento del ser humano de pretender ser considerado por Dios como alguien bueno. Cuando uno toma conciencia de que el Señor ve nuestros pensamientos y deseos más profundos, un sentido de incapacidad y de desesperación nos inunda, porque nos damos cuenta que estamos absolutamente perdidos, ya que Dios nos conoce como nadie, ya que Dios conoce nuestro corazón y nuestro ser, nos conoce tal cual somos. A Él no le podemos engañar. Él no tiene la necesidad de que nadie le informe o le diga lo que hay dentro del hombre, porque Él ya lo sabe. De hecho, estuvimos viendo que Él mismo declaró en Génesis 8:21 lo siguiente, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Jesús mismo nos declaró en Mateo 15:19 todas las cosas que de dentro del corazón del hombre salen. ¿Y saben qué? Una de ellas son los homicidios. Y esta verdad es aplicable, esta verdad sobre el corazón, no solo aplica a las personas que vivieron en los tiempos de Noé, cuando Dios afirmó eso, o no solo aplica para las personas que vivieron en tiempos de Jesús, cuando Jesús dio estas enseñanzas, sino que también aplica para nosotros en la actualidad. Dentro de nuestros corazones, tristemente, hay maldad. Dios la ve y la conoce. Por eso, si hay alguien en este lugar que hasta el día de hoy ha estado confiando en sus buenas obras para ganarse el favor de Dios y así poder entrar al cielo, yo quisiera animarla a que desista de hacer eso porque no tiene valor delante de Dios. En la Biblia encontramos el diagnóstico que el Señor ya ha hecho sobre nuestra condición. Todos, sin excepción, somos pecadores. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Todos hemos roto los mandamientos de Dios innumerables veces. Respecto a esto, una vez escuché decir a alguien lo siguiente: uno no rompe los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios lo rompen a uno. Y esto es cierto en el hecho de que cuando nos ponemos delante de las exigencias de la ley de Dios, perdemos toda esperanza de salvarnos a nosotros mismos, porque de hecho la ley no tiene como objetivo salvarnos, sino hacernos conscientes de nuestro pecado y necesidad de salvación. Y más aún cuando nos damos cuenta de que no solo debemos obedecer a Dios con nuestros actos, sino también con nuestro corazón, es que nuestro ser comienza a ver su necesidad de salvación. La ley de Dios nos hace ver nuestra condición de pecadores y nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Y es entonces que nos preguntamos, ¿cómo escaparemos de la condenación? ¿Cómo puedo entrar al cielo si estoy tan sucio dentro mío? ¿Cómo puedo ser aceptado por Dios si mi corazón está tan arruinado por la realidad del pecado? La respuesta a esta pregunta no está en nosotros, sino en una persona maravillosa llamada Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero ¿cómo? Dice alguien. ¿Basta tan solo con creer en Jesús para que todos mis pecados sean perdonados? Sí, así de fácil, así de sencillo. Porque aquel en quien depositamos nuestra fe fue quien pagó por nuestros pecados y maldades. Él ya lo hizo todo. Y su sacrificio en la cruz no solo fue aceptado
como pago por nosotros a causa de que Él mismo era Dios, sino también porque en Él nunca se halló maldad. Él sí era puro de corazón, Él sí se sujetó perfectamente a la ley de Dios, no solo de manera externa, sino también de manera interna. Nadie pudo hallar nunca nada malo en Él. A tal punto que para condenarlo tuvieron que buscar testigos falsos para decir mentiras en su contra. Él es el inocente que murió por los culpables. Él es el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. La pregunta es, ¿crees en Él? Recuerda que la Biblia dice, el que en Él cree no es condenado. Eso es cierto para todos. Pero el versículo continúa, no termina ahí, y sigue con una advertencia al decir que el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo llama a los pecadores para que vengan a Él, y tú puedes venir o rechazarle, pero cualquier decisión que tomes con respecto a Él traerá consecuencias, sean buenas o malas. Y continuemos leyendo ahora versículos 42 al 45 del capítulo 27. Dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Si hay algo que podemos observar en estos versículos, es que Rebeca comienza a ver las consecuencias que trajo su plan engañoso para que Jacob obtuviera su bendición. De ahí el título de mi mensaje, como ustedes habrán notado, las consecuencias de una mala decisión. Así fue como lo titulé. Esta mujer había animado a su hijo menor a mentirle a su padre para que éste lo bendijese en lugar de Esaú. Y aunque es cierto que eso terminó sucediendo, también es igual de cierto que no pudieron evitar las consecuencias. Yo no sé si ella fue consciente de lo que su plan de engaño podía llegar a generar a nivel familiar cuando se ejecutara. Creo que no fue consciente. No sé si ella estaba tan cegada en lograr la bendición para su hijo que ni siquiera consideró todo lo que ese plan podía ocasionarle. Porque lo cierto, hermanos, es que el pecado tiene la capacidad de cegarte a tal punto que te hace enfocar solamente en lo que querés y no te permite considerar las consecuencias que implicará hacer lo que estás planeando o pensando hacer. El rey David quizás no se hubiera acostado con Betsabé si hubiera considerado que esa acción podría desatar una serie de desgracias en su vida y en su familia. Moisés no hubiera desobedecido a Dios frente al pueblo si hubiera pensado en que esa sola acción le costaría su entrada a la tan anhelada tierra prometida. Y Rebeca, en caso de haber hecho todo esto sin haber considerado las consecuencias, quizás no habría diseñado este plan engañoso si tan solo se hubiera sentado por un momento a pensar todo lo que iba a venir después en su familia por causa de lo que estaba planeando hacer. Ahora, ella había querido que su hijo sea bendecido, pero sin embargo salió en cierto sentido bien, pero después la situación como que se le empezó a ir de las manos porque empezaron a llegar las consecuencias de su mal obrar. Lo interesante es que ella había querido que su hijo sea bendecido, pero a costa de ponerlo en un gran peligro, porque ahora Esaú estaba planeando matarlo cuando llegara el momento. Ella no quiso dejar que Dios actuase a su manera para que Jacob fuese bendecido.
Más bien ella prefirió utilizar su propio método, un método humano y pecaminoso, por cierto. Ella quiso tomar la situación en sus manos, así como Sara, esposa de Abraham, había pretendido hacerlo en su tiempo cuando no podía quedar embarazada. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo eso hace un tiempo atrás? Y lo cierto es que tanto en el caso de Sara como de Rebeca, las consecuencias finalmente llegaron. Ambas tuvieron que sufrir lo que cosecharon por hacer las cosas a la manera suya y no a la manera de Dios. Ambas padecieron el hacer las cosas según su tiempo y no según el tiempo del Señor. Y algo que resulta interesante al comparar a estas dos mujeres es que ambas tenían la promesa de que lo que ellas anhelaban iba a ocurrir al final. Sara tenía la promesa de que Dios le daría un hijo. Y Rebeca sabía por la propia boca de Dios que su hijo menor sería el que estaría por sobre el mayor. Pero ninguna de ellas dejó a Dios actuar, sino que más bien fueron ellas mismas las que actuaron y resolvieron, por así decirlo. Y en el caso específico de Rebeca vamos a ver las consecuencias que ella tuvo que padecer por resolver ella, por así decirlo, en lugar de dejar que Dios resuelva. Pero antes de eso quisiera resaltar que pese a todo el mal manejo de esta familia en cuanto a este asunto, Dios no abandonó a Jacob en ningún momento, ni tampoco se echó atrás en su plan de salvación que fue puesto en marcha en el Edén. Nosotros podemos ver que el Señor estuvo protegiendo a Jacob de sufrir daño alguno en medio de esta situación. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, esto se puede ver en el hecho de que Rebeca llegó a saber lo que Esaú planeaba hacer con Jacob. Lo cierto es que Esaú tranquilamente pudo haberse guardado su plan de matar a Jacob dentro suyo sin contárselo a nadie. Él pudo haberse mantenido en silencio fingiendo que no pasaba nada y entonces, llegado el momento y de repente, asesinar a su hermano menor. Pero su plan, de alguna manera, que no sé cómo, salió a la luz, se dio a conocer y su madre llegó a saberlo. Eso ocasionó que ella hiciera algo al respecto y de manera urgente, inmediata. Pero antes de seguir, quiero que noten algo. Observen ustedes la independencia y la autonomía con que se manejaba Rebeca en esta situación, en el sentido de que Isaac ni siquiera es consultado por ella en ningún momento. Ya desde el comienzo, ella, en lugar de hablar con su marido por el tema de la bendición de su hijo, prefirió idear un plan para engañar a su marido. Y ahora que las consecuencias están llegando por hacer lo que ella había dicho, cuando la situación se complicaba, en ningún momento la vemos a ella preguntarle a su esposo qué podían hacer para resolverlo. Ella es quien lidera la situación. Ella es quien buscó persuadir a su hijo para que haga lo que ella pedía. En fin, ella se maneja con total libertad en este panorama. En fin, sea lo que sea, ella no está considerando la autoridad de su marido en ningún momento. Quizás, como dije, el favoritismo por los hijos era la causa por la que el marido y su mujer estaban actuando de esa manera. Cada uno de los cónyuges se manejaba de manera independiente. Isaac buscando el beneficio de Esaú, mientras que Rebeca buscaba el beneficio de Jacob, su hijo menor. El favoritismo por los hijos entonces creaba una separación entre los esposos. Ahora, habiendo hecho esta observación, vuelvo a lo que decía antes. La estrategia humana y pecaminosa de Rebeca por conseguir la bendición para su hijo preferido no estuvo exenta de consecuencias. Ahora, la primera de esas consecuencias, como vimos recién, es que ella expuso a su hijo a la muerte, porque con su accionar irritó en gran manera a Esaú, quien se consolaba con la idea de matarlo. Y una segunda consecuencia fue que Rebeca tuvo que separarse de su amado hijo. Al saber que Esaú quería matar a Jacob, Rebeca lo tuvo que enviar lejos de él para que eso no suceda.
Así que hubo una separación física entre ambos. Como vemos, el pecado en esta situación generó separación. Siempre el pecado genera separación. Y hay algo muy interesante en todo esto. Rebeca pensó que iba a tener que separarse de su hijo por un breve tiempo, pero la cosa no fue así. Si ustedes notan, ella le dijo a Jacob lo siguiente: huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, noten esa palabra, algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. En pocas palabras, es como si Rebeca le estuviera diciendo a su hijo: Jacob, quédate un tiempito en la casa de mi hermano en Aram. Dentro de no mucho, Esaú se va a calmar y se va a olvidar de lo que le hiciste. Entonces ahí yo te voy a traer de vuelta. La solución parecía bastante simple para Rebeca, pero al final no fue así. Ella esperaba que Jacob se quedara en Harán por un tiempo no muy largo. Pero, ¿saben, hermanos, cuánto tiempo estuvo viviendo Jacob en esa tierra? 20 años. Lo que Rebeca esperaba que fueran algunos días, se terminó convirtiendo en 20 años. Imaginen a esta mujer estando separada de su hijo amado y preferido por todo ese tiempo. Y acá me acordaba de una frase que escuché por ahí en alguna ocasión, que dice lo siguiente: el pecado te lleva más lejos de lo que querías ir, cuesta más de lo que querías pagar, te mantiene más tiempo de lo que querías quedarte. Y si no, hermanos, pregúntele a Adán y a Eva sobre todo lo que perdieron ellos por comer de un fruto prohibido. Ellos ni imaginaban todo lo que tendrían que pagar por su desobediencia y lo que tendría que pagar su propia descendencia por ese pecado. Y así es como actúa el pecado. Minimiza las consecuencias que podrían llegar a venir sobre vos si te entregás a él. Pero cuando cometés el pecado, te termina saliendo más caro de lo que pensabas. El pecado te engaña. Y Rebeca experimentó esto por no haber esperado el obrar de Dios y haber querido en su lugar haber obrado ella a su manera, a su forma, en su tiempo, utilizando un plan pecaminoso y carnal que no agradaba a Dios. Su accionar de un momento le llevó a estar alejado de su amado hijo por 2 décadas, además de poner a su hijo en peligro de muerte. Noten las consecuencias de una acción. Continuemos leyendo el versículo 46 del capítulo 27. Dice así: y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, Rebeca ya había hablado con Jacob para que éste huyera a la tierra de Aram. Él debía estar lejos de su hermano porque pretendía matarlo. Sin embargo, ese plan de huida, como vemos, no se ejecutó en secreto ni de inmediato. Jacob no salió corriendo enseguida, sino que aguardó a que Rebeca hablara con Isaac. Posiblemente ella habló con Isaac, su esposo, con el fin de que la salida de Jacob a esa tierra no quedara como si él estuviese huyendo o escapando, sino más bien como si él estuviese yendo allí para cumplir con una orden dictada por su propio padre. Ahora la pregunta es: ¿cómo hizo Rebeca para que esto sucediese, para poder convencer a Isaac de que lo enviase allí? Bueno, lo acabamos de leer. Ella utilizaría la elección de una esposa para Jacob como una estrategia para que Isaac lo enviase lejos de esa tierra. Y lo que Rebeca hace es expresar el fastidio que le provocaban sus nueras hititas, es decir, las esposas que Esaú, el mayor, había tomado para sí como mujeres. Y esto era algo que el propio Isaac también conocía y padecía, porque ya en Génesis 26:34 se nos dice que estas mujeres, es decir, sus nueras, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.
Noten algo acá, hermanos, cómo nuestras malas decisiones que nosotros tomamos a nivel personal no solamente nos afectan a nosotros, sino que tienen la capacidad de afectar a otros. Esaú había tomado la decisión de elegir a estas mujeres como sus esposas, pero el fastidio de espíritu lo tuvieron sus padres. Por eso a la hora de tomar decisiones no solamente tenemos que preguntarnos cómo esto me va a afectar a mí, sino que tengo que preguntarme cómo esto va a afectar a otros. Porque lo cierto es que nuestras decisiones tienen consecuencias sobre los demás, ya sea para bien o para mal. En este caso estamos hablando particularmente de un hijo que con su decisión causó amargura en sus padres. Y pensando en esto de que nuestras decisiones o nuestras acciones tienen consecuencias sobre los demás, me acordaba de un ejemplo que daba creo que el pastor Miguel Núñez, de dos hombres que van en una barca. Uno está sentado en una punta y el otro está sentado en la otra punta de la barca. Y uno de ellos comienza a perforar la barca con una herramienta y hace un agujero en esa barca, estando en el medio del río. Y el otro le dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo un agujero en la barca, sí, pero ¿por qué haces eso? No, lo que pasa es que yo estoy haciendo el agujero de mi lado, no del tuyo. Pero él no consideró que su decisión lo iba a terminar a hundir a todos. Y así pasa con nuestras decisiones, hermanos. Lo que hacemos afecta a otros. Ahora, entonces, decíamos que Esaú pensó en sí mismo, no en los demás. En este caso estamos hablando particularmente de él y parece que él era alguien egoísta. Él pensaba en satisfacerse a sí mismo, sin importar si su decisión afectaba a sus seres amados. De hecho, se amaba tanto a sí mismo que estaba dispuesto a matar a su propio hermano porque éste le quitó su bendición. Por eso, ¿quieres saber si una persona es egoísta? ¿Queremos saber nosotros si nosotros mismos somos egoístas? Observemos las decisiones que una persona toma. Si todo lo que una persona decide o hace tiene como propósito satisfacerse a sí mismo, entonces el egoísmo de esa persona es evidente. Pero nosotros, los cristianos, no somos llamados a ser egoístas, sino a ser como Jesús, quien no buscó agradarse a sí mismo, pues de lo contrario jamás Jesús hubiera venido al mundo a soportar todas las cosas que sufrió por causa de obtener nuestra tan costosa salvación. Sin embargo, Él bajó del cielo para venir a este mundo y humillarse hasta morir en la cruz por nuestros pecados. Si nuestro Salvador, teniendo todo el derecho de hacer lo que quisiera por ser el Dios, actuó de esa manera, ¿cuánto más nosotros deberíamos actuar de la misma forma? Así que, ya sea que estemos en la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo o donde sea, consideremos a lo demás a la hora de tomar nuestras decisiones personales. No busquemos agradarnos a nosotros mismos, no seamos como Esaú, sino como Cristo. Leamos ahora los versículos 1 al 5 del capítulo 28. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Bueno, la persuasión de Rebeca sobre Isaac parece que dio resultado. Este hombre, al haber escuchado las palabras de su mujer, llama a su hijo Jacob para darle las indicaciones necesarias al enviarlo lejos. Es entonces que Isaac, como padre, le dice a su hijo menor lo que no debía hacer y lo que sí debía hacer a la hora de elegir una esposa para él. Ya Esaú había elegido mal, e Isaac no quería que ahora su otro hijo cometa el mismo error.
Imaginen ustedes la amargura de espíritu que tendrían Isaac y Rebeca si este hijo también tomaba por esposa a alguna de las mujeres de esa tierra que tanto problema o amargura ya le habían ocasionado a ellos. La angustia que iban a experimentar a causa de esto iba a ser muy grande, tal como no la habían experimentado hasta ese momento. Ahora, por su parte, Jacob debía comportarse como alguien sabio al escuchar la instrucción de su padre. De hecho, el libro de Proverbios nos habla mucho sobre la importancia de escuchar las enseñanzas, las palabras y la voz de nuestros padres. Ellos no solamente nos engendraron, no solamente vivieron muchas más experiencias que nosotros, sino que también son unas de las autoridades o de las tantas autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Dios nos llama a honrarlos, algo que no vemos que suceda hoy en nuestros días. Sin embargo, un hijo sabio, temeroso de Dios y entendido, obedecerá a la voz de sus padres y considerará siempre el consejo que ellos puedan darle en diferentes situaciones. Obviamente, siempre y cuando lo que ellos digan no se oponga a lo que Dios, nuestro Padre Celestial, dice en su palabra. Y ustedes de hecho habrán notado que en este pasaje tenemos el claro ejemplo de un mal consejo por parte de una madre. Rebeca le sugirió a Jacob que llevara a cabo un plan pecaminoso con el fin de que obtuviera la bendición de su padre. Puede suceder una situación familiar, puede que te toque pasar por eso. Pero estoy seguro de que en la mayoría de los casos los consejos de nuestros padres no son de esa naturaleza o de ese tipo, sino que son consejos dignos de tener en cuenta. En este caso tenemos que decir, afortunadamente, que Jacob obró sabia y rectamente al obedecer la voz de su padre. Isaac le dio las indicaciones y él las llevaría a cabo. Jacob fue hasta la tierra de su tío Labán con el fin de tomar a una de las mujeres que había allí. Ahora, algo que me llamó la atención es que Jacob obedeció a su padre, aun cuando obedecer en este caso era más demandante que desobedecer. O lo digo de otra manera, en esta situación la desobediencia era más fácil que la obediencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, póngase a pensar que en ese tiempo donde no había medios de movilidad como los que tenemos nosotros hoy, los viajes de un lugar a otro podían durar semanas cuando se trataban de largas distancias. Y Padán Aram, el lugar al que debía ir Jacob para tomar esposa, estaba a cientos de kilómetros de donde él se encontraba. Imaginen ustedes los días y las semanas que tendría que viajar este hombre para llegar hasta su destino, además de lo que implicaba separarse de su familia. Yo pregunto, ¿no sería más fácil para Jacob elegir una de las mujeres que vivía por ahí cerca en su tierra? ¿No sería lo más sencillo? Sin embargo, él obedeció, aun cuando tuvo que hacer un sacrificio para cumplir con lo que su padre le había ordenado. Así que, en medio de este caótico clima familiar, podemos rescatar un ejemplo positivo que tiene que ver con la obediencia de Jacob a sus padres. En lo que respecta a este asunto, él es un buen reflejo de Cristo, quien también fue enviado a tomar una esposa para sí, aun cuando su obediencia al Padre implicó un sacrificio para él. Para Jacob, el sacrificio por tomar su esposa implicó soportar un largo viaje, pero para Cristo tomar su esposa a la iglesia implicó humillarse a sí mismo y entregar su vida. Hubiera sido más fácil para él no pasar por todo eso. Hubiera sido más cómodo para Cristo no tomar a esta esposa que tanto le costaría. Pero Cristo lo hizo y pagó el precio que implicó esa decisión. Leamos ahora para terminar los versículos 6 al 9 del capítulo 28. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram.
Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Bueno, por último podemos observar que aparentemente Esaú pretende remendar su error al haber elegido como esposa a mujeres cananeas, puesto que éstas no le parecían bien a su padre, no eran de su agrado. Entonces lo que hace Esaú es buscar otra mujer más, pero ahora no de la tierra de Canaán, sino de la familia de Ismael, que era medio hermano de su padre Isaac. ¿Recuerdan el hijo que la sierva egipcia le había dado a luz a Abraham? Y a quien luego terminan echando junto con su madre por pedido de Sara. Parecería como si Esaú estuviera intentando agradar a su padre al actuar de una manera que le complaciera. Él entiende que se equivocó al principio con su decisión, pero ahora quiere actuar correctamente. Pero es interesante el momento en el que él hace esto, justo luego de que Isaac bendice a Jacob, quien en obediencia a su padre va a la tierra que él le había indicado. Quizás Esaú, al ver que su hermano tenía la bendición de su padre y que le había obedecido al ir a aquella tierra para casarse con alguna mujer que sea de la complacencia de Isaac, Esaú pudo haberse sentido que estaba muy por detrás de su hermano Jacob. Y en un intento por igualarlo, pretendió ganarse el favor de su padre con una nueva decisión que tomó. Pero de nuevo no pareciera que fuera una buena elección. Él se casó con una mujer que no pertenecía, una mujer que pertenecía, perdón, a la familia de Ismael, que por cierto era una familia que no formaba parte de la comunidad del pacto. De hecho, el padre de esta mujer, Ismael, había sido echado de casa de Abraham. Por lo tanto, no sé qué tanto agradó realmente la elección de su hijo a su padre, o de este hijo a su padre. Bueno, en fin, para terminar, quisiera que ustedes, hermanos, se queden principalmente con esto. Nuestras decisiones tienen consecuencias, ya sea para bien o para mal, y no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando pecamos, las consecuencias siempre van a ser malas. No importa qué tanto o qué tantas cosas lindas te prometa el pecado. E incluso el pecado nos hará pagar más caro de lo que nosotros esperábamos en un comienzo. Y si tú no eres cristiano aún, quiero decirte que la decisión más importante que debes tomar en tu vida es qué es lo que harás con Cristo. ¿Le aceptarás o le rechazarás? Cualquiera de las dos decisiones que tomes tendrá consecuencias eternas sobre tu alma, sea para bien o sea para mal. Él te llama y te invita a venir a Él. La pregunta es, ¿qué es lo que harás?